Feliz martes, buenos días a todas y a todos quienes están aquí conectados y enlazados a esta postmañanera del martes 16 de junio. El presidente de la República estuvo, o está más bien, en Tlaxcala, esta hermosa, singular y distinguida entidad de la República, con una identidad cultural muy importante. Tlaxcala, el único estado que no tiene una deuda pública heredada por anteriores administraciones, y Tlaxcala, que es la segunda entidad con menores índices de delincuencia después de Yucatán. Ahí estuvo el presidente de la República, dio la conferencia matutina del día de hoy, se dieron los avances en materia de seguridad pública en esa entidad y por supuesto los temas del COVID-19, del coronavirus, del combate al coronavirus, ya que tradicionalmente son los martes de la salud en las conferencias matutinas. Pero el día de hoy hubo dos pronunciamientos muy importantes del presidente en relación con el programa Sembrando Vida, un programa que él mismo comentó que son 26,000 millones de pesos de inversión pública y que pretende generar trabajo a 400,000 sembradores del campo. Y el otro tema importante, y creo que es la nota del día de hoy, que se anunció que la próxima semana se presentará pues un, una denuncia contra el fraude de factureros en el sistema de administración tributaria por 48,000 millones de pesos. Este fraude, dijo el presidente de la República, se registró en el sexenio pasado y que se calcula que son 300,000 millones de pesos que se han desviado, se han dejado de pagar a la hacienda pública por este mecanismo. La referencia de el presidente de la República se hizo en el marco de su queja a esta pues constante forma disque de criticar de algunos medios de comunicación, pero que en realidad se trata de pues de magnificar cualquier gesto o acto que él tenga. Por ejemplo, en Veracruz se le acercaron pues algunas personas pidiéndole audiencia y queriéndole dar documentos, pero efectivamente por la sana distancia pues no se puede hacer eso en estos momentos. Pero bueno, eso es parte muy sintetizado de lo que la conferencia matutina del día de hoy mencionó el presidente de la República, y aprovecho ahora para mandarle saludos a quienes están sumando: a Erika Castillo, a Norma Zambrano, a Arturo Alejo, a Héctor Mondragón, que nos está mandando saludos desde Xochimilco, a Luis Vicente Santana desde la Ciudad de México, a Arturo García desde Saltillo, Coahuila, desde San Luis Potosí, María del Socorro Huerta Salmerón, muchas gracias, Socorro Gómez, a Irma Ramírez, gracias a ti, Arturo Alejo también, le mando un saludo muy fuerte, a Luis Vicente Santana, que me dice que salude a Anastasia y a Tomás. Aquí están las dos, aquí pendientes de nuestra posmañanera. Pablo Miguel Bravo, Netflix dice: nos pasó a los clientes el impuesto que debe pagar la empresa. Ese es un tema, el impuesto a las OTTs, es decir, a las over the top, es de la televisión online. Mara Lepe, muchas gracias. Verónica Villarrutia, gracias a ti. Carlos Daneri, desde Guadalajara. Mareli nos está mandando saludos desde Mérida. Marisol Martínez, desde Tijuana. Alejandro Vejines, desde Guadalajara, igual que Héctor González. Muy afectuosos saludos también para ti, Héctor. Azucena Delgado, te saludo, te mando un abrazo. A Vicky Virginia Galindo, muchas gracias. A Samuel Villalobos desde Ciudad Neza, muchas gracias por estar aquí sintonizando. A Cuauhtémoc Guillén Canché: ¿es posible ese nuevo pacto fiscal entre gobernadores? No es un pacto fiscal, más bien es crear un nuevo pacto fiscal de la federación con ellos. Creo que en el fondo lo que hay es un asunto de regateo de dinero y de la fórmula para el reparto de ese dinero. En esta situación, la gran mayoría de los estados y de las entidades públicas pues están en una escasez de recursos. Es uno de los efectos terribles del coronavirus, igual que está sucediendo con empresas y compañías privadas.
Leopoldo Lezama, muchas gracias. A Norma Lilia González, a Alex Volta, buen día. A Jesús Maldonado desde Chihuahua. Ánimo, vamos por las inversiones nacionales, nos dice. Mari Carmen Méndez, gracias. A Clau Cali, que nos está viendo desde Cuernavaca. Vamos a la síntesis completa de la postmañanera del día de hoy. El gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, señaló que esa entidad se ha consolidado como una de las que menos incidencia delictiva tienen. Mencionó que en materia de finanzas públicas, él es el único estado sin deuda, con un crecimiento de 6.5 para ocupar el primer lugar en el país el año pasado. El subsecretario de Salud Pública, el doctor Hugo López-Gatell, dio el informe pues tradicional sobre el avance o la situación de el coronavirus en México. Presentó el mismo mapa que presentó hace unos días, así ayer precisamente, en la conferencia vespertina. La mitad del país está en color naranja. ¿Qué quiere decir esto? Que ya hay cierta pues posibilidad de apertura gradual y porcentualmente menor al total de algunos sectores que podrían estar en posibilidad de reactivar con las medidas ya especificadas de sana distancia, de sanitización y de protección a los trabajadores. El doctor Hugo López-Gatell también mencionó, es una cifra que a veces se olvida señalar pues, sobre todo a sus críticos o a los que están dedicando un día sí y otro también a desacreditar la conducción del doctor Hugo López-Gatell, pero dice, hay 200 hospitales COVID en todo el país, la ocupación promedio nacional en estos momentos es el del 45%, es decir, hay un 55% de disponibilidad de camas en los hospitales del país. Quiere decir que la epidemia o la pandemia no desbordó la capacidad hospitalaria del país. Incluso no hay ninguna entidad, ni siquiera el Estado de México o la Ciudad de México, que son las zonas con mayor volumen y frecuencia de contagios y de fallecimientos, por desgracia, ni siquiera en estas entidades hay una ocupación o hay una disponibilidad menor al 25%. Al contrario, es una disponibilidad todavía correcta para que no se desborden los centros hospitalarios. Vamos a ver, en la Ciudad de México estamos a 28%. Vamos a escuchar directamente al doctor Hugo López-Gatell, como lo explicó en la conferencia de hoy desde Tlaxcala. 39% de las camas de terapia intensiva. Las vemos finalmente en estos dos gráficos de columnas. En las camas de hospitalización general. En el extremo derecho de la gráfica es la cifra nacional, 45% de ocupación. Y si seguimos la gráfica de izquierda a derecha, lo vemos por las distintas entidades federativas. Vean ustedes que Tlaxcala está con 53% de ocupación, o visto en sentido positivo, aún tiene 49%. Es decir, hay un 55% de disponibilidad promedio en las instituciones de salud del país. A nivel mundial, pues ya la pandemia tiene su epicentro en América, en el continente americano. El 54% de los casos activos de coronavirus están en América y sobre todo en Estados Unidos. En México tenemos hasta el corte del día de ayer 150.264 casos confirmados acumulados. Hay desgraciadamente 17.580 defunciones por coronavirus en nuestro país. Esperemos que ese ritmo de crecimiento, ayer creció 2.3% entre un día a otro, las defunciones, vaya disminuyendo y sobre todo vaya disminuyendo en las zonas en donde ya inicia una reapertura gradual de la economía, y aquí, a través de ustedes, comentarles que esta reapertura puede volver al confinamiento si hay rebrotes o si hay una circunstancia ya de una expansión o de brotes comunitarios, que es la parte de la segunda fase que podría estar todavía presente en algunas zonas del país,
de brotes comunitarios de coronavirus. Esto es quizá lo más señalado e importante de la participación del doctor Hugo López-Gatell en la conferencia de hoy. También le preguntaron al presidente por qué no saludó a las personas de Veracruz que le estaban pidiendo audiencia, y es una cosa muy sencilla. Dice, lamenta no poder atender a las personas de manera directa, sin la sana distancia, pero esta es parte de la circunstancia. Y no imagínense si aún en gira de trabajo hay una especie de obsesión linchadora de algunos medios contra el presidente, si se les acerca y los pues, abraza o los saluda. Ahí está el contagio, la fuerza de contagio del presidente de la República, algo realmente a veces pues ya patético, ¿no? Para decirlo en pocas palabras. También explicó, en respuesta a una nota del periódico Reforma, que el programa Sembrando Vida le está dando trabajo a más de 4,000 sembradores con una inversión pública de 26,000 millones de pesos. Y la crítica que le publica el día de hoy el periódico Reforma, pues es que no son trabajos formales, son dádivas. Y con esta palabra dádivas, López Obrador armó un discurso el día de hoy que tiene que ver con esas contradicciones constantes. Dice, para los conservadores neoliberales que gobernaron el país, toda aquella inversión que se dedica al pueblo, eso es populismo, eso es dádiva. Pero los miles de millones de pesos que sirvieron para condonar deudas, para que todos los mexicanos estuviéramos pagando la deuda del Fobaproa, para que pagáramos los rescates a varias empresas privadas, eso no es populismo. Eso, nos lo han dicho una y otra vez, son rescates, fomento a la inversión. El lenguaje es el 80% de la percepción de la realidad. Y desgraciadamente estos señores que están cuestionando los recursos públicos que se están destinando pues en darle empleo y en darle un salario a las personas del campo mexicano, no están viendo la otra parte que son 30 años de abandono del campo, 30 años de expoliar a quienes no pudieron insertarse en el modelo agroexportador del Tratado de Libre Comercio. Pero bueno, es mejor que escuchemos directamente cómo lo planteó el presidente López Obrador. Los conservadores neoliberales que dominaron México en los últimos tiempos, todo lo que se le destina al pueblo es populismo, es paternalismo, son dádivas. Lo que le destinaban a los de arriba cuando ellos estaban en el gobierno, el FOAPROA, el convertir las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, el que no pagaran impuestos las grandes corporaciones empresariales, eso le llaman fomento. Por supuesto, todo eso no fue corrupción, pero pues lo dijo muy claro, hay casos de corrupción de grandes empresas y de grandes inversionistas que tienen que ver con el tema de la facturación falsa. La red de factureros que ha mencionado en algunos momentos la titular del SAT, la maestra Raquel Buenrostro, pues ya dio pistas claras. Dice que se calcula que a través de este mecanismo se fugaron de la hacienda pública 300,000 millones de pesos. 300,000 millones de pesos tan solo en los 2 sexenios anteriores. Y esta primera denuncia abarca alrededor de la cuarta parte, 48,000 millones de pesos. Sexta parte, de hecho. Es decir, de eso no dicen nada, por supuesto, los grandes medios de comunicación que están un día sí, otro también, cuestionando cualquier acción del presidente de la República o cualquier acción del gobierno. ¿Por qué? Pues porque hay una red que se siente investigada y que se siente desprotegida y que se sabe vinculada a estos casos de corrupción que
pues ya se les acabó. Entonces, no necesariamente van a llegar a la cárcel todos, pero sí necesariamente va a haber una investigación para saber por qué se les aumentó o se nos aumentó el IVA a la mayoría de los ciudadanos mexicanos, por qué se incrementó en 2017 el precio a las gasolinas. Pero no se tocó a esta red de factureros, es decir, la red de los que hacían facturas falsas para evadir impuestos por más de 300,000 millones de pesos. Así lo comentó López Obrador. ¿En ese fraude estaban coludidos autoridades de Hacienda? Claro que sí. Del gobierno pasado. Sí, y del otro. Y políticos. Entonces, vamos a presentar denuncias penales para estos personajes encargados de promover este sistema de facturación falsa que se extendió. Se calcula que se fugaban alrededor de 300,000 millones de pesos. Ahí está, vamos a presentar denuncias contra esta red de facturas falsas y alrededor de 300,000 millones de pesos se desviaron por esta vía y específicamente señaló que la denuncia, al menos de la próxima semana, sería por un fraude o un presunto fraude por 48,000 millones de pesos. También le preguntan sobre esta idea o esta nota que dio a conocer el portal Quinto Elemento Lab en una investigación dirigida por el periodista Ignacio Rodríguez Reina, que dice que antes de entregar el gobierno, el sexenio de Enrique Peña Nieto ordenó descongelar en junio de 2018, un mes antes de las elecciones, las cuentas a los principales capos del narcotráfico en la unidad de inteligencia financiera que antes ocupaba Basbás. ¿Quién es Basbás? Pues el mismo que encubrió e hizo todo este caso de la niña Polet en el gobierno del Estado de México cuando Peña Nieto fue gobernador. El caso de la niña Polet, el mismo que está ahora en Netflix, que ha tomado nueva actualidad. No he visto la serie de Netflix, me dicen que es bastante mala, pero pues basta con leer los reportajes que escribió un servidor y otros periodistas en esa época, donde se habla claramente de la manera en que manipularon y sobreutilizaron un drama que se volvió un drama nacional, un teledrama nacional, y nos vendieron la idea de que no hubo nadie responsable en la muerte de esta menor, de Polet, sino que ella misma se asfixió en su cama, una cosa grotesca. Bueno, ese mismo personaje que validó esa investigación era el que estaba encabezando la unidad de inteligencia financiera en el sexenio y en la última parte del sexenio de Enrique Peña Nieto. Ese mismo protector de asesinos de niños, o de un niño por lo menos, o de una niña, es el mismo que a final de cuentas cobijó las cuentas de los grandes capos del narcotráfico, según la investigación de Nacho Rodríguez Reina en Quinto Elemento Lab. El presidente mencionó que esta operación, llamada Operación Hermes, sobre presunto descongelamiento de las cuentas de líderes del narcotráfico, está en manos de la Fiscalía General de la República. Y ya para finalizar, cuando le preguntó el reportero Lord Molécula, se hace llamar el mismo, sobre el asunto del INE y de las elecciones, López Obrador reiteró que desde la Presidencia de la República y desde el poder, ahora que él está ejerciendo, se va a evitar a toda costa que haya desvío de recursos públicos para candidatos o para partidos políticos. No es un asunto menor, es un asunto que además tiene que ver con la trayectoria del propio López Obrador, que vivió un gran fraude, que le robó la presidencia de la República en el 2006, y que participó en otro fraude, que fue el fraude del ascenso del telepresidente Enrique Peña Nieto, donde carretadas de dinero público y de dinero privado fueron destinados a la construcción de una imagen
y al silenciamiento de cualquier crítica, incluyendo a muchos periodistas y columnistas o comentaristas que ahora se desgarran las vestiduras diciendo que son críticos y que se sienten víctimas del presidencialismo de López Obrador, pero qué bien ganaron y qué bien engañaron a sus audiencias cuando llegaron los Peñanomics o el grupo de Peña Nieto. En fin, este es el comentario final. Muchas gracias. Les deseo un muy feliz martes 16 de junio. Saludos a todas y a todos quienes nos están viendo a través de esta transmisión. Nos vemos el día de mañana. Gracias.